Bueno, buenos días. Voy a intentar hablar sin el micrófono. Si no se me escucha, lo cojo, ¿vale? Pero vosotros, sobre todo, bueno, Ricardo, me dices que desde ahí arriba me puedes confirmar. Muchas gracias, Federico, por tu presentación. Muchas gracias por hablarles de compuestos químicos, porque así, para mí, hablar del redox es mucho más sencillo y, sobre todo, es mucho más sencillo de entender para vosotros después de haber estado hablando de pigmentos poliméricos. También deciros que si os habéis perdido parte de la presentación, estáos tranquilos, porque yo la he escuchado 3 veces y hoy he seguido aprendiendo cosas, o sea que, bueno, nos habla de muchas cosas distintas y es difícil quedarse con toda la información. La presentación de la que yo voy a hablar es cómo encarar con redox la elaboración y mi objetivo es, bueno, buscar una solución o una ayuda a algo con lo que nos encontramos todos los años cuando se acerca la vendimia. Cuando se acerca la vendimia, estamos en los meses de julio, agosto, siempre tenemos una palabra que nos ronda la cabeza y esa palabra es la incertidumbre. Saber qué es lo que va a pasar durante la campaña, cómo vamos a poder solventar los problemas, frente a qué problemas nos vamos a encontrar. La incertidumbre es una situación en la que nos estamos viviendo en los últimos años por temas obvios y sociales, pero es una palabra con la que los enólogos, los que nos dedicamos a este mundo, bueno, pues estamos bastante familiarizados. En vendimia nos encontramos con un momento en el que se producen muchas situaciones en un corto espacio de tiempo. Necesitamos tomar decisiones de forma rápida porque es un periodo en el que nos estamos jugando, bueno, pues todo el futuro de una añada. Tenemos muy poco tiempo para tomar decisiones, por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener información. Esa información y, sobre todo, información actualizada es lo que nos va a permitir tomar las decisiones correctas y que realmente, bueno, pues se adecúen al momento en el que estamos en cada día durante la elaboración, que puede ser distinto. Además, nos encontramos con otras situaciones que nos venís trasladando en los últimos años, como es la dificultad de encontrar personal cualificado y que sea de vuestra confianza. Cada año nos transmitís que durante la campaña os cuesta encontrar personas, ya que es algo tan estacional, que sean las mismas personas a las que ya habéis formado. Por lo tanto, las personas de confianza que tenéis en las bodegas, o vosotros os tenéis que asegurar de que realmente realicen los procesos más complejos o los que necesitan una mayor dedicación. También nos encontramos con otra situación, que es el cambio climático. Nosotros llevamos mucho tiempo hablando del cambio climático. Nos habréis oído hablar del cambio climático también cuando hablamos de nuestro sistema ultra-wine Perseo, respecto a la dificultad de alcanzar el equilibrio en los últimos años debido a ese desequilibrio madurativo durante la maduración de la uva, pero el cambio climático también tiene afectación durante la campaña de cara a que podemos encontrarnos situaciones complicadas, podemos encontrarnos riesgos de sobremaduración que nos acortan todavía más los tiempos de vendimia, podemos encontrarnos una previsión de tormenta que puede influir en la cantidad de uva que vamos a recoger. Por lo tanto, el cambio climático también nos afecta a la hora de buscar, bueno, pues una mayor premura a la hora de vendimiar y de que la uva intentemos que esté en la bodega y la podamos procesar. Además de todo lo que nos rodea en la vendimia, bueno, pues tenemos también factores externos, factores del mercado. Sabemos que los gustos del consumidor varían a lo largo del tiempo, que hay más modas que se decantan por un por un carácter de un vino u otro. También sabemos, bueno, pues que el hecho de las últimas situaciones sociales que hemos vivido, las pandemias, las guerras, bueno, pues nos han dificultado la comercialización de los vinos y, por lo tanto, bueno, pues también, lógicamente, el momento de la vendimia y cómo afrontar esta situación. Y, aparte, con todo esto, tenemos que conseguir siempre vinos de calidad, buscar como objetivo elaborar vinos que sean adecuados y acordes a las necesidades del consumidor y, bueno, pues es una situación que se nos pone difícil. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros buscamos, sobre todo con nuestra parte de tecnología, ayudaros en todos estos procesos para que
esa incertidumbre y esa improvisación que muchas veces tenemos, la sustituyamos por planificación y control. A través de mucha más información vamos a poder trabajar de una forma más organizada y, por lo tanto, también vamos a poder tener más información que nos permita tomar decisiones. Todo esto también lo centramos en la enología del siglo XXI. Tenemos que tener en cuenta en el siglo en el que estamos. La enología del siglo XXI, si tiene una característica, es que es tecnológica y que nos permite, a través de la información, del conocimiento, de la conectividad que la industria 4.0 nos aporta, bueno, pues hacer tratamientos de una mayor precisión y, por lo tanto, tener una posibilidad de hacer una definición del carácter del vino más sencilla, ¿vale? Muchas veces hemos oído hablar de la industria 4.0, simplemente por situarnos qué es la industria 4.0. Gran parte, por no decir toda la tecnología que nosotros desarrollamos está ambientada o orientada a la industria 4.0, que simplemente se basa en una especie de cuarta revolución industrial, más o menos, ¿vale? Sería como una cuarta revolución industrial en la que en este momento lo que estamos haciendo es buscar una relación entre el medio físico y el medio digital. Cuando hablamos de la industria 4.0, muchas veces oímos el concepto de physical to digital and back, y es simplemente el hecho de obtener la información a través de sensores en nuestro depósito, transferirla a un medio digital a través de la conectividad y, a partir de ahí, ser capaces, tanto vosotros, a través de vuestras decisiones, como gracias a la inteligencia artificial, de devolver una respuesta que permita, bueno, facilitar los procesos y, en algunos casos, incluso automatizarlos. Todo esto, el objetivo que tenemos es principalmente, bueno, obtener vinos tecnológicos, poder adecuarnos a la diversidad de consumidores que sabemos que hay. Tenemos la suerte de que trabajamos en un mundo de gran plasticidad. Pequeños cambios van a suponer importantes modificaciones en el carácter del vino, por lo tanto vamos a aprovecharnos de ello. También vamos a necesitar, como hemos comentado, automatizar ciertos procesos, garantizar que el personal que trabaja en nuestra bodega y que es de nuestra confianza se pueda dedicar a los procesos más delicados, ¿vale? Entonces, por lo tanto, con toda la industria 4.0, con toda la tecnología que nosotros venimos desarrollando en los últimos años, lo que buscamos es que vosotros tengáis más recursos a través de la obtención de más información. Dentro de este ámbito, hemos organizado la presentación en 3 puntos. Primero vamos a hablar del redox como una herramienta que os va a permitir tomar decisiones a lo largo de la fermentación, a lo largo de la conservación, por lo tanto, a lo largo de todo el proceso de elaboración. Luego presentaremos una solución, en este caso, nuestra solución, el tank control y la posibilidad de hacer una gestión más lógica de los procesos a través del conocimiento de los mismos. Y para tener una mayor cercanía, sobre todo, de la situación del conocimiento del redox, bueno, pues veremos 2 protocolos a la hora de elaborar diferentes perfiles del vino. Muchas veces hemos hablado del potencial redox. Habréis podido ver que hemos hecho webinar, formaciones, bueno, los comerciales probablemente os hayan hablado de nuestra tecnología. Siempre hablamos del potencial redox como una herramienta que nos permite tener información real del estado de oxidación-reducción de nuestros vinos, más allá de la información que el oxígeno nos aporta. El oxígeno es un parámetro, pero el potencial electroquímico nos permite tener una información mucho más global. También hemos hablado del potencial redox como una tercera dimensión de la enología, porque en realidad los procesos de oxidación-reducción están relacionados con prácticamente todos los momentos de la elaboración. Y un poco el objetivo que yo tengo en esta presentación es que vosotros salgáis de aquí y en esta campaña veáis la necesidad de medir el potencial redox exactamente igual que medís el pH en vuestras elaboraciones, en vuestras entradas de mosto o en vuestros vinos terminados. Vamos a verlo en este caso de una forma muy práctica. Queremos centrarnos en tres puntos concretos, que en realidad los vamos a dividir en fermentación y conservación, porque lo que queremos es un conocimiento del redox aplicado al proceso. Entonces nos centraremos en la gestión de la nutrición, gestión del oxígeno y definición del perfil aromático. Los 3 están relacionados, especialmente gestión del oxígeno y definición del perfil aromático, como veremos a continuación.
¿Qué nos vamos a encontrar cuando nosotros monitorizamos el redox? Bueno, nos vamos a encontrar con una situación en la que vamos a medir un parámetro, en este caso la unidad van a ser los milivoltios, y nos vamos a mover en una escala en la que en la recepción de la uva en el mosto los valores van a ser muy altos, en torno a 200, 300 milivoltios, y a lo largo de la fermentación esos valores van a ir descendiendo, alcanzándose en un momento concreto los valores más bajos de toda la elaboración. Decimos que la fermentación es el comienzo de todo porque, aparte de ser un proceso en el que se forma el vino, en el que se aparecen los aromas, se liberan los aromas varietales, se forman los aromas fermentativos, también se forman los compuestos azufrados que nos van a acompañar durante toda la vida del vino y, por lo tanto, bueno, pues esos aromas a reducción que pueden aparecer y desaparecer en diferentes momentos. Nosotros hablamos durante la fermentación como un punto crítico de formación de sulfídrico porque en torno a menos 70 milivoltios se forma el sulfídrico de origen químico. Por lo tanto, es un valor que tomamos como referencia a la hora de intentar evitar alcanzar esos valores para evitar la formación de sulfídrico desde el inicio desde el momento de la fermentación. También tenemos otros valores como son valores muy bajos que nos pueden dar información de por qué en algunos momentos nuestra fermentación se ha parado o por qué hemos podido tener una ralentización de la misma. La supervivencia de las levaduras se ve desfavorecida en situaciones muy reductivas y en valores por debajo de menos 250 milivoltios la levadura simplemente no tiene la capacidad de sobrevivir y, por lo tanto, puede haber una parada de fermentación. Conociendo esto, ¿cómo vamos a hacer la gestión de la nutrición? Bueno, tenemos la ventaja que cuando nosotros conocemos el potencial electroquímico, el potencial redox de nuestros vinos, estamos monitorizando este parámetro, sabemos que hay una relación directa con la fase de crecimiento de las levaduras. ¿Cómo es esta? Bueno, en la gráfica podéis ver que durante la fermentación hay una bajada brusca de potencial y llega un momento en el que esa bajada brusca se convierte en un valor constante. En ese momento en el que alcanzamos el valor más bajo de potencial electroquímico es el momento en el que ha finalizado la fase exponencial de las levaduras. Esto es importante a la hora de hacer una gestión de la nutrición porque nos va a dar una idea de en qué momento es más adecuado utilizar un nutriente u otro. El hecho de que la bajada de potencial sea más o menos pronunciada va a estar relacionada con ese crecimiento de las levaduras, la velocidad de crecimiento de las mismas. Cuanto más rápido las levaduras crezcan, más pronunciada va a ser esa bajada y, por lo tanto, más riesgos vamos a tener de aparición de aromas a reducción y más riesgos vamos a tener de incluso una parada de fermentación. Cuando nosotros hacemos una gestión de nutrición orgánica desde el principio, en el momento del inicio de la adición de la levadura o en el momento del inicio de la fermentación, lo que conseguimos es que esa levadura tenga la capacidad de asimilar nutrientes que son de lenta asimilación por parte, o sea, se asimilan rápido, pero los consumen de una forma más lenta. Esto permite que la multiplicación de las levaduras no sea tan rápida y, por lo tanto, no sea esa bajada tan brusca. Una vez que hemos alcanzado ese valor mínimo, podemos empezar a aplicar la nutrición compleja o inorgánica. Esto nos va a permitir ver una diferenciación más allá de la densidad que estamos acostumbrados a trabajar y utilizar la nutrición de una forma más consciente a las necesidades de la levadura, a la situación en la que la levadura se encuentra según su fase de crecimiento y nos va a permitir controlar el redox desde el momento desde el inicio de la fermentación. Hemos hecho ensayos en los que hemos visto qué influencia tiene utilizar un nutriente orgánico o un nutriente inorgánico desde el principio y, bueno, aquí podéis ver qué influencia tiene sobre la evolución del potencial electroquímico. En el caso de la línea negra hicimos una nutrición 100% orgánica con Actimas Natura, un nutriente orgánico rico en aminoácidos, que lo que nos está haciendo es hacer un aporte exclusivo de nitrógeno orgánico en alta concentración. En el caso de la línea roja, lo que hicimos es hacer una nutrición inorgánica desde el inicio, 100% fosfato desde el inicio. Lo que vimos es que la nutrición 100% orgánica se había desarrollado en valores más altos de potencial
la fermentación había transcurrido de forma correcta y el vino que habíamos obtenido era más varietal. Por eso aquí empezamos a tener una influencia sobre el perfil aromático. Es un vino, en este caso era Cabernet Sauvignon. Podíamos detectar que era un Cabernet Sauvignon, se apreciaban aromas a frutos negros, se apreciaban también ciertas piracinas maduras. En el caso de la nutrición 100% orgánica, inorgánica, lo que vimos es que el perfil aromático era completamente neutro. Habíamos bajado el desarrollo del potencial electroquímico, se había desarrollado en valores más bajos y, por lo tanto, aromáticamente ese vino no era para nada varietal ni se podía percibir con qué variedad estábamos trabajando. ¿Sí? Bueno, si puedo comentar, la implicancia es que el neutro deben haber más compuestos volátiles del azufre, sulfídrico y demás para explicar esa neutralidad. Sí. No los midieron, ¿cierto? No, en este caso no los medimos. No. Lo que vimos es que no había un aroma. Bueno, sabemos que cuando se va a formar un aroma de reducción, muchas veces de forma previa el aroma es plano, o sea, no hay una presencia frutal. Pero recalcar que muchas veces puede haber producción de sulfídrico y que baja, digamos, los ésteres frutales y por eso el vino se vuelve neutro sin que uno perciba. Sí, eso es. Sí. Vale, como os he dicho, a menos 70 milivoltios es el valor en el que se empiezan un valor como de alerta de que se empiezan a formar aromas a reducción. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esos aromas a reducción van a estar influenciados por otros compuestos, en este caso por compuestos azufrados presentes en el mosto y que deriven en esos aromas a reducción. Tenemos que tomar el valor de menos 70 milivoltios como una referencia, pero no como un valor absoluto. Y lo que sí que tenemos que tener presente es que cuanto mayor contenido de compuestos azufrados tengamos, mayor riesgo habrá de que se formen esos aromas a reducción. En este caso, lo que se hizo es una elaboración, dos elaboraciones en paralelo con la misma uva. Simplemente a la línea amarilla se le añadió, a la línea roja se le añadió sulfuroso en el inicio y la línea amarilla, transcurrió sin adición de sulfuroso en el momento de la recepción de la vendimia. Los puntos rojos y verdes que podéis ver son momentos en los que el vino se cató y se detectó aromas limpios en el caso de los puntos verdes y aromas a reducción en el caso de los puntos rojos. La línea roja se mueve en valores más altos de potencial redox, pero al tener esos compuestos azufrados de inicio presenta más cantidad de situaciones de aromas a reducción que en el caso de la vendimia que no había tenido esas fuentes azufradas. Aquí lo podemos ver de una forma sencilla. Todos los compuestos que tengamos en forma de azufre pueden derivar en sulfídrico a valores bajos de potencial. Y esto va a suponer que cuanto mayor contenido en compuestos azufrados tengamos, mayor contenido o mayor riesgo a valores más altos de potencial va a haber de aparición de aromas a reducción. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener que trabajar para evitar estos aromas a reducción? La nutrición orgánica desde el principio, utilizar nutrición inorgánica solamente a partir de aquellos momentos en los que la fase exponencial de las levaduras haya terminado, cuando hayamos alcanzado esos valores mínimos y, sobre todo, intentar evitar el incremento de fuentes azufradas. Dióxido de azufre en el inicio y, en el caso de trabajar con compuestos de nitrógeno inorgánico, evitar las sales de sulfato y trabajar siempre con fosfato de amonio. Simplemente de esta primera parte, la conclusión que podemos extraer es que el hecho de conocer el potencial electroquímico y monitorizar el potencial electroquímico durante nuestra fermentación nos da idea de en qué fase de crecimiento están nuestras levaduras, por lo tanto nos da idea de en qué momento es más adecuada una nutrición u otra. Siempre vamos a optar por trabajar con nutrientes orgánicos desde el momento inicial de la fermentación y vamos a evitar trabajar con fuentes azufradas o incrementar el contenido de fuentes azufradas, tanto en forma de sulfuroso como en forma de sulfato,
para potenciar o facilitar esa aparición de aromas a reducción. Lógicamente, tener en cuenta que si nosotros estamos haciendo una fermentación y decidimos añadir mucho nitrógeno inorgánico desde el principio, podemos hacer una multiplicación demasiado explosiva de las levaduras y eso puede derivar en una bajada muy brusca que termine provocando una parada de fermentación, en principio de origen desconocido, pero relacionada con el potencial redox tan bajo. En segundo lugar, vamos a hablar de la gestión del oxígeno y definición del perfil del vino. Vamos a ver cómo realmente modular el potencial redox va a tener un efecto sobre las características aromáticas del vino y cómo el hecho de trabajar con el oxígeno debería de estar siempre ligado al conocimiento de qué efecto tiene ese oxígeno sobre el potencial redox. Durante la fermentación es común trabajar con oxígeno. El oxígeno ya sabemos que aporta cualidades a nuestros vinos, permite polimerizar, permite favorecer también el desarrollo de las levaduras por una formación mayor de esteroles de las mismas. También nos permite modular el potencial redox. Lógicamente, cuando nosotros tenemos bajadas muy bruscas de potencial, el hecho de aportar oxígeno puede no ser suficiente, pero hay momentos en los que una adición controlada y conocida y asociada a las necesidades de ese vino incrementa los valores de potencial. En este caso tenemos una elaboración de Macabeo en la que se estaban presentando aromas a reducción. Nos encontramos, como veis, en la parte más baja de la gráfica en menos 105 milivoltios. El enólogo detectó aromas a reducción y empezó a aplicar oxígeno. Ese oxígeno permitió incrementar el potencial redox y permitió que ese vino tuviese un aroma más limpio. La dosis de trabajo fue baja, 10 mililitros litro mes, pero bueno, ya vemos con el efecto que tiene sobre el potencial redox que fue suficiente para remontar esos valores de potencial y, por lo tanto, bueno, pues para disminuir el riesgo de oxidación. Durante la conservación del vino es todavía más importante el hecho de conocer qué efecto tiene el oxígeno que estamos aportando sobre el potencial redox, porque podemos estar acostumbrados a trabajar sobre protocolo, pensando cuáles son las necesidades de nuestro vino y reproduciéndolas año tras año, y no nos estamos dando cuenta que podemos estar cometiendo errores y que no todos los vinos y todas las añadas tengan la misma capacidad de asimilar oxígeno. En este caso tenemos un mismo vino, uno microoxigenado, la línea roja de arriba, en el caso de la línea amarilla, sin microoxigenar. Aquí el perfil aromático, lo mismo, nos encontramos que la línea amarilla era un vino que no tenía prácticamente percepción de fruta, frente que a la línea roja era mucho más intensamente afrutado, era mucho más intensamente aromático. La dosis de trabajo, en este caso, fue una dosis muy baja, 1 mililitro litro mes, y estamos hablando de un vino de tinta de toro estructurado con 70 IPTs. Por lo tanto, simplemente la adición de 1 mililitro litro mes permite incrementar el potencial redox de forma considerable, permite potenciar aromáticamente nuestros vinos y el hecho de conocer el efecto sobre el potencial nos permite no adicionar dosis excesivas que podrían derivar en la formación excesiva de acetaldehído que posteriormente vamos a necesitar corregir. Tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos o intentamos trabajar con cantidades de sulfuroso más bajas, el acetaldehído es uno de los componentes que tenemos que controlar de forma considerable, porque en torno al 70% del sulfuroso combinado en los vinos tintos está combinado con acetaldehído. Por lo tanto, gran parte del sulfuroso que añadamos se combinará con este acetaldehído si se ha formado de forma elevada. Otra ventaja que tenemos a la hora de conocer el potencial redox y ver el efecto que supone la adición de oxígeno durante un momento de la elaboración es el hecho de intentar reproducir un proceso. En este caso, el enólogo estaba buscando trabajar con duelas, adicionando oxígeno. Ese oxígeno que estaba adicionando lo estaba adicionando de forma variable para intentar reproducir las condiciones de la barrica. Y lo que hizo fue monitorizar para comparar una crianza sobre barricas y precisamente un depósito con duelas y esa adición de oxígeno. Lo que podéis ver es que pese a que estaba añadiendo una cantidad de oxígeno que él consideraba, según bibliografía, una dosis
similar a la adición de oxígeno por parte de la barrica, se estaba quedando muy por debajo de esos valores de potencial redox que se encontraban en la barrica y, por lo tanto, bueno, pues no estaba consiguiendo reproducir el proceso de forma satisfactoria. En este caso, bueno, pues a él le ha permitido incrementar esas dosis de trabajo y, por lo tanto, bueno, pues tener una capacidad de asimilarse más en esos momentos de la elaboración. Hablamos muchas veces de la modulación con el aporte de oxígeno del perfil aromático del vino, pero tenemos que tener en cuenta que simplemente el hecho de trabajar en un depósito con lías, en un depósito sin lías, el hecho de tener diferentes valores de potencial en un mismo vino, también va a influir sobre ese potencial electroquímico y, por lo tanto, también va a influir sobre la percepción organoléptica de cada uno cuando esos vinos los pongamos sobre cata. En este caso, bueno, simplemente para ver que es muy descriptivo, un mismo vino en diferentes valores de potencial electroquímico, lo que se vio es una diferencia considerable de los aromas en cada uno de los casos. El vino que estaba en la parte más inferior del depósito, en un contacto más cercano con las lías, tenía unos aromas a piedras blancas, a flores blancas, menos frutal, características aromáticas de frutas de hueso. Sin embargo, el vino que estaba en la parte más superior del depósito, con un potencial redox más alto, bueno, pues tenía otra percepción de madera tostada, menos floral, en este caso, bueno, pues fruta más madura, casi tropical. Estos dos vinos, ambos estuvieron correctos. Era la cata que realizaron, bueno, este vino en concreto era un Chardonnay de la bodega, de una de las bodegas de Matanzas Creek, una de las bodegas de Jackson Family. Llevamos con la enóloga trabajando desde el año 2016 con el conocimiento del potencial redox, y ella lo que quería era evaluar su equipo, evaluar también las diferencias en los gustos dentro de sus técnicos. Y lo que resultó es que dentro de un mismo vino, bueno, pues podían clasificar como dos categorías de perfiles distintos que eran elegidos por los técnicos, bueno, pues de forma indiferente, ¿vale? El caso del potencial electroquímico más bajo fue elegido por los enólogos más jóvenes de la bodega, y en el caso de los del vino con el potencial electroquímico más alto, simplemente, bueno, pues fue elegido por los enólogos senior. Vale, entonces, como conclusiones de esta parte, simplemente tener en cuenta que tenemos tratamientos enológicos suficientes como para modular el potencial redox de nuestro vino, que podemos trabajar con diferentes antioxidantes, pero que también el hecho de trabajar con el oxígeno, de hacer una buena gestión de las lías, nos permite modular el potencial electroquímico del vino y, por lo tanto, bueno, pues también modular el perfil aromático. Podemos hacer tratamientos específicos para cada tipo de vino y no nos tenemos que acostumbrar, o podemos trabajar sin trabajar siempre sobre protocolo, ¿sabes? Viendo cuáles son las necesidades reales de nuestro vino y cómo aplicarlas en cada caso. Vale, entonces, ¿cómo os podemos ayudar nosotros a la hora de que vosotros conozcáis el potencial electroquímico de vuestros vinos u otros procesos durante la elaboración? Bueno, pues a través de la monitorización de diferentes parámetros. Os voy a hablar a continuación de dos de nuestros sistemas. En primer lugar, de un sistema fijo multiparámetro, el Tank Control, que nos permite la monitorización del potencial electroquímico y de otros parámetros, como veremos a continuación, y el sistema portátil ElectroWine. El sistema portátil ElectroWine, en este caso, lo que nos permite es conocer el potencial redox de nuestros vinos en diferentes tipos de envases. Lo podemos utilizar en depósito, lo podemos utilizar en barrica, y además también hacer una gestión del oxígeno a través de la adición de oxígeno y del conocimiento de qué efecto está teniendo ese oxígeno sobre el potencial redox de nuestros vinos. El sistema Tank Control, como os he comentado, es un sistema multiparámetro. Nos permite tener información de diferentes magnitudes a lo largo de toda la fermentación y la conservación de los vinos. Podemos conocer la densidad, la temperatura, el nivel y, lógicamente, el potencial electroquímico, y también, bueno, pues acoplar el aporte de oxígeno en cada uno de ellos.
Siempre trabajamos sobre proyecto, tenemos un equipo de ingenieros que lo que nos permite es adaptarnos a vuestras necesidades y podemos incluir nuestro sistema TAN Control tanto en una instalación ya prerealizada como en una nueva instalación. Por lo tanto, simplemente el hecho de que tengáis la necesidad o queráis hacer una instalación de este tipo, bueno, pues es hablar con los compañeros, ver cuál es vuestra situación y a través del ingeniero, bueno, pues presentaros un proyecto personalizado y adecuado a vuestras instalaciones. Cuando trabajamos con el sistema multiparámetro TAN Control, lo que nos permite es tener una información actualizada de forma visual, tener la información en tiempo real y poder tomar decisiones a partir de ella. Podemos conocer cuál es la evolución del potencial electroquímico y el efecto que cada uno de los tratamientos está teniendo sobre él, tomar decisiones. Podemos automatizar procesos como pueden ser el control de temperaturas según tramos de densidad. El hecho de conocer la densidad en cada uno de los momentos, bueno, pues también nos permite disminuir errores humanos a la hora de tomar muestras o bueno, pues simplemente el hecho de que hayamos cogido una muestra, visto en qué situación nos encontramos y hecho un tratamiento posterior que tenga un efecto sobre él. Bueno, pues en este caso nos permite disminuir el riesgo de esos problemas. Cuando nosotros, bueno, esto es un caso real de una monitorización de una elaboración en la que estábamos trabajando también con el sistema de inyección de aire. Lo que hicimos es convertir un depósito en un vinificador automático y el hecho de conocer la densidad y asociarlo a la temperatura de trabajo y también al sistema de remontados, bueno, pues nos permitía modular en qué situación nos queríamos encontrar de extracción en cada uno de los momentos de la fermentación, en qué situación nos queríamos encontrar también de rangos de temperatura en función de esos propios tramos de densidad. También nos permitió ajustar las dosis de oxígeno a las necesidades de ese vino. En este caso, la bodega nunca había trabajado con oxígeno durante la fermentación, entonces el hecho de conocer el potencial redox les dio más garantías de utilizar, bueno, pues en este caso una dosis más alta de 20 mililitros litro día, sin que eso tuviese una afectación negativa sobre el vino. Vale, entonces, un poco como resumen, ¿qué podemos obtener cuando trabajamos con nuestro sistema TAN Control? En primer lugar, vamos a conseguir optimizar recursos. Veremos a continuación algunos valores. Vamos a poder solventar problemas porque vamos a poder prevenir, predecir esos problemas y trabajar de forma anticipada. Vamos a poder reducir el contenido de sulfuroso en el caso de que sea necesario en algunos vinos. Y también, lógicamente, vamos a poder mejorar la calidad de nuestros vinos, bueno, pues potenciando aromáticamente los mismos. También nos va a permitir obtener información cada añada y poder trabajar y reproducir los mismos procesos a lo largo de los diferentes años. Esto nos va a ayudar a tener una linealidad en nuestro producto, una mayor homogeneidad y, por lo tanto, bueno, pues dar al consumidor un producto más lineal. ¿Qué es lo que vemos a la hora de optimización de recursos? Que muchas veces es una de las partes que más os interesa a la hora de hacer una instalación de TAN Control. Bueno, en primer lugar, podemos hacer una optimización de los recursos humanos. Tenemos que tener en cuenta que simplemente el hecho de una toma de muestras, densidad y temperatura en una bodega de unos 10 millones de kilos puede suponer 800 horas de personal. Podemos dedicar esas horas de esos operarios a unas labores que sean más necesarias. Si trabajamos con el sistema de remontados, podemos conseguir un ahorro energético de en torno al 35-40%. Estos valores los tenemos auditados con Audin, son ellos los que han hecho un estudio de consumo energético de nuestro sistema de remontados frente al trabajo con bombas de remontados por bombas tradicionales y, bueno, pues el ahorro del 35-40% a nivel energético, tanto en bombas de remontado como en sistema de refrigeración,
tal y como está a día de hoy la electricidad, bueno, pues podéis suponer que es un ahorro suficientemente considerable y que la inversión va a estar más que amortizada. También podemos hacer una optimización de los recursos materiales porque podemos trabajar según las necesidades de nuestra elaboración. No vamos a tener que trabajar con gases inertes que no nos están haciendo ningún efecto ni utilizar antioxidantes que realmente no estemos necesitando porque nuestros valores de potencial realmente sean suficientemente bajos. Entonces, a la hora de ver cada uno de los parámetros, como os he dicho, siempre podemos trabajar sobre proyectos, siempre podemos trabajar sobre vuestras necesidades y aunque lo ideal es hacer una instalación completa que nos permita vincular los diferentes parámetros, bueno, podemos trabajar también de forma individualizada, conociendo la temperatura, comprobando la eficiencia del sistema de refrigeración, ajustando la temperatura por tramos en aquellos casos que trabajemos con sensores de densidad también, lo que nos va a permitir pues modular la temperatura durante toda la fermentación. Ya hemos visto que diferentes temperaturas de fermentación en el mosto pues, nos permiten, como nos ha dicho Federico, diferentes extracciones y, por lo tanto, diferentes perfiles del vino. También vamos a poder gestionar el potencial redox, por lo tanto, vamos a tener una buena gestión de la nutrición, una buena evaluación del estado de oxidación-reducción de nuestros vinos y una buena definición del perfil aromático a través del conocimiento del mismo. Vale, y para finalizar, os quería presentar dos protocolos, son muy sencillos, pero nos ayudan a acercar el potencial redox a vuestro trabajo en bodega y, sobre todo, nos ayudan a que lo entendáis mejor y a que lo veáis más fácil de aplicar. ¿Vale? Entonces, hemos hecho dos protocolos, uno de un joven afrutado, en el que lo que nos interesa principalmente es tener un vino intensamente aromático que llegue al momento del embotellado en valores más altos de potencial redox y, por lo tanto, pues en botella, una vez que llegue al consumidor, se pueda expresar mejor. En este caso, debido a que va a ser una elaboración que no va a tener un contenido muy elevado de IPTs, pues nos vamos a mover en valores medios bajos de potencial redox, estaríamos hablando la fermentación en torno a valores de menos 50 milivoltios. Durante la fermentación aconsejaríamos una nutrición 100% orgánica a base de Actimás Natura, nuestro nutriente orgánico con elevado aporte de nitrógeno en forma de aminoácidos. Realizaríamos una extracción en fase acuosa porque vamos a hacer una maceración más corta para disminuir la extracción de esos taninos de pepita que, pese a no ser tan astringentes, son más persistentes, ¿no? Y posteriormente lo que haríamos sería hacer una armonización en valores más altos de potencial. Como os he dicho, lo que nos interesa es que lleguemos a la botella con valores más altos de potencial redox y, por lo tanto, podríamos hacer un trabajo con nuestros alternativos, con la gestión del spirit y aportando oxígeno de manera que nos moviésemos en un rango de entre 20 y 60 milivoltios. En el caso de un crianza complejo, estaríamos en una situación diferente. Vamos a estar en una situación de unos vinos más estructurados. Vamos a alcanzar valores más bajos de potencial durante la fermentación, precisamente por ese mayor contenido en polifenoles totales. Y lo que nos va a interesar es hacer una adición de sulfuroso menor. Por lo tanto, nos va a interesar proteger el vino de otra forma. Lo que nos va a interesar es, debido a que siempre nos vamos a mover en valores bajos de potencial, no queremos tener fuentes azufradas que deriven en la aparición de esos aromas a reducción. En este caso, trabajaríamos con nuestro nutriente con capacidad protectora, Actimás varietal, es un nutriente 100% orgánico también, pero que, además de aportarnos aminoácidos en un contenido elevado, también nos permite secuestrar los catalizadores de la oxidación, hierro y cobre, y también nos permite aportar glutatión, que ya sabemos que es un agente reductor. Aportaríamos oxígeno durante la fermentación para modular esos valores de potencial y, como estamos hablando de una situación en la que vamos a tener un vino más estructurado con un grado alcohólico más elevado, utilizaríamos nuestro nutriente complejo Actimás Plus una vez finalizada la fase exponencial para facilitar esa obtención de vinos de un mayor grado alcohólico. En el momento de la armonización, como os he dicho siempre, nos va a interesar
tener un contenido bajo de compuestos azufrados, por lo tanto tenemos que evitar la adición excesiva de sulfuroso y podemos hacer una protección de nuestro vino, bueno, pues utilizando unas lías exógenas, en este caso Superbucket Evolution, es una levadura inactiva con un contenido de glutatión elevado y del cual más del 60% está en estado reducido, por lo tanto, bueno, pues da una capacidad protectora importante. Estamos haciendo un ensayo en el que estamos monitorizando una crianza en barrica en un vino testigo y con Superbucket Evolution, bueno, y lo que podéis ver es que el vino testigo se está moviendo en estos 2 meses que llevamos monitorizándolo en valores entre 30 a 40 milivoltios y el vino con Superbucket Evolution, bueno, pues está mucho más protegido, está en valores más bajos de potencial, en torno a menos 30, menos 40 milivoltios. También tenemos que tener en cuenta que nosotros os damos valores de referencia para que vosotros podáis empezar a trabajar, pero hay muchos factores que influyen en la evolución del potencial redox, también en la evolución del potencial redox en botella. La botella sabemos que es un medio reductivo, pero el hecho de trabajar con un tapón u otro va a tener un efecto y una influencia sobre el potencial redox que tengamos en la botella. Entonces, por lo tanto, si buscamos un vino afrutado que va a estar poco tiempo en botella, pues no va a tener un efecto muy elevado, pero si vamos a tener un vino que tenga una crianza en botella más elevada, bueno, pues más larga, pues sí que lo tendremos que valorar. Entonces, también hemos monitorizado el potencial redox de vinos embotellados con diferentes permeabilidades del tapón y, bueno, podéis ver que hay una evolución importante entre el primer mes y el quinto mes, pero siempre los tapones con una mayor permeabilidad, bueno, pues están en valores de potencial más elevados. Y sobre todo lo que buscamos es que vosotros seáis capaces de encontrar esos valores de referencia que delimitan realmente las características de vuestros vinos. Durante la presentación hablamos de valores de menos 70 como un valor de referencia. Bueno, tenemos una escala en la que podemos ver en qué tipo de perfiles aromáticos nos vamos a mover en función de los valores de potencial, en qué situaciones nos vamos a encontrar en un riesgo de oxidación, pero esto es simplemente una muestra para que vosotros empecéis a trabajar y podáis conocer a través del conocimiento del potencial electroquímico de vuestros vinos dónde os queréis mover y dónde realmente está vuestra situación, ¿vale? Entonces, animaros a que miráis el potencial redox y, como dice Gordon Walker, que es apasionado del mundo fungi, pero también un apasionado del potencial electroquímico, el único camino para conocer es la medida, y el único camino de que vosotros sepáis qué tipos de vinos tenéis y qué tipos de vinos queréis llegar, bueno, pues es que miráis el potencial redox y siempre, lógicamente, pues, todo lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición a través de Vicente, a través de los compañeros de